Vale, venga, vamos para allá. Bueno, yo soy Rubén Ramírez, R4 de Neurología y bueno, el título que elegimos ya hace mucho tiempo es de terapias antibeta-amiloide en enfermedad de Alzheimer, presente, futuro, fantasía, ¿no? Y es un buen título, o también le podríamos poner más preguntas que respuestas. Eh, para empezar, dos diapositivas que yo creo son muy importantes, ¿vale? La primera que no sé si se verá bien, pero de hace un poco más de un mes, esto es de antes de ayer prácticamente, la Comisión Europea ha aprobado un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer leve en Europa, pendiente aún de comercialización y de todo, ¿no? Que se llama lecanemab, el nombre comercial es Leqembi, que luego más adelante veremos, ¿no? Con algunas restricciones que también veremos, pero esto está aprobado. Y luego, también una cosa muy importante, ¿no? Y que yo creo que esta sesión interesa mucho, es que si nada cambia y los que estamos aquí vivimos lo suficiente, al menos 1 de cada 5 de nosotros vamos a tener una demencia. Y si vivimos más de 85 años, 1 de cada 3, ¿no? Entonces, estos son datos importantes, ¿no? Entonces, bueno, el índice que vamos a llevar, os voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos ahora, sobre todo en las consultas de neurología, de lo que está a punto de llegar y de muy poco, 2 diapositivas, ¿no? de lo que viene en un futuro ya también próximo. En el ahora, pues voy a hablar un poco de la evaluación del deterioro cognitivo que hacemos. Hablaremos también un poquito de la enfermedad de Alzheimer, porque si no, no vamos a entender los tratamientos que vienen ahora. Luego ya hablaremos de las terapias antibeta-amiloide y más en concreto del lecanemab, que es el fármaco que se ha aprobado. Y luego pues hablaremos muy poco de biomarcadores en plasma y también de nuevos fármacos, ya sean antibeta-amiloides o otros que están en estudio ahora mismo. Entonces, para la evaluación del deterioro cognitivo vamos a ver un caso que podemos ver en consulta. La verdad es que es un paciente joven, pero bueno, también vemos de estos pacientes en la consulta. Este señor se llama Juan, tiene 64 años, lo remite su médico de familia por fallos de memoria y acude a la consulta con su esposa. Como antecedentes, pues tiene hipertensión, dislipemia, es fumador de un paquete al día. Tiene un antecedente de ictus isquémico hace 5 años sin secuelas y bueno, tratamiento está con adiro, atorvastatina y losartán. Dice que su padre pues murió ya muy anciano, pero le diagnosticaron de una demencia senil, dice. Y bueno, pues él estudió hasta los 18 años, trabaja en una empresa familiar. Bueno, el caso es ficticio, totalmente inventado, pero lo puede servir. Y trabaja en la empresa familiar, lleva la contabilidad, paga los salarios de los empleados, se encarga de los pedidos. Bueno, y es totalmente funcional. Vive con su esposa y tiene 3 hijos sanos. Entonces Juan nos cuenta que desde hace aproximadamente un año presenta algunos despistes en el trabajo, ha olvidado algún evento también el trabajo importante, le cuesta más esfuerzo hacer algunas tareas también en el trabajo, a veces se queja de que tiene dificultades para encontrar la palabra que quiere decir y dice que todo esto ha ido progresando pero de forma muy lenta. Aunque él puede seguir haciendo todo, el trabajo funciona bien y no tiene muchos problemas, solo que parece que le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y esfuerzo. Y él es consciente de estos fallos y está preocupado. Entonces, en la consulta pues, le hacemos una exploración neurológica general que es normal y le hacemos un test de cribado que en este caso es el MOCA, ¿no? Que da 24 puntos de 30, ¿no? Que marca que puede tener un deterioro cognitivo leve, ¿no? Y falla 1 punto en atención, lenguaje, abstracción y 3 puntos en recuerdo diferido. Entonces, lo que nosotros normalmente cuando nos llega un paciente del médico de familia o de otro compañero, pues siempre sospecha de deterioro cognitivo, fallos de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que hacer una buena historia, es lo más importante, una buena exploración neurológica, hacemos un test cognitivo que sea breve porque no tenemos más tiempo en la consulta y también hacemos una evaluación funcional. Con todo esto, pues muchas veces lo podemos clasificar en estos 3 apartados. O también en otro apartado que es que no tiene, un paciente no nos impresiona de que tenga nada, ¿no? Pero bueno, podemos clasificarlo en quejas subjetivas si tiene síntomas cognitivos, pero el test cognitivo es normal y no tiene repercusión funcional. En deterioro cognitivo leve si tiene síntomas cognitivos y un test cognitivo alterado, pero sin repercusión funcional. Y ya en demencia cuando hay una repercusión funcional. Con todo esto, pues tendríamos un diagnóstico sindrómico inicial que después nos tiene que llevar a un diagnóstico topográfico y a un diagnóstico etiológico. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer
es tener claro que hay demencias que son reversibles y pueden ser tratables, ¿no? Hasta el 10-15% de estas demencias, ¿no? Que serían, por ejemplo, déficits vitamínicos, la hidrocefalia crónica del adulto o otras. Entonces tenemos que ver que el paciente no tiene esto porque podemos tratarle y curarle, ¿no? Y luego tener en cuenta que el Alzheimer, como sabéis, es la demencia más frecuente y junto a estas otras tres demencias neurodegenerativas, más los trastornos metabólicos adquiridos y tóxicos y la hidrocefalia crónica del adulto, tendríamos ahí el 95% de las demencias. Entonces, bueno, en la diapositiva anterior, para hacer un diagnóstico lo más acertado posible, pues vamos a necesitar en este paciente pues, también una evaluación neuropsicológica, vamos a necesitar una analítica general y una prueba de imagen, y en muchos casos pues, nos puede ayudar también, o podemos hacer biomarcadores, ¿no? Ya sea en líquido o por imagen. Entonces, bueno, pues nuestro paciente Juan viene a la siguiente visita y la analítica sanguínea es normal, tiene serologías del US y VH negativos, el estudio neuropsicológico está pendiente de realizar. Y bueno, y en la reso, que hacemos una reso sin contraste, pues se ve que tiene un poco de atrofia, ¿no? Generalizada, pero quizá un poco más en hipocampos, y luego también pues tiene lesiones crónicas de pequeño vaso, ¿no? Facecas grado 2. Entonces lo dejamos ahí, luego volveremos con este señor. Vamos a hablar un poco de enfermedad de Alzheimer. Un dato que la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Es que actualmente, en 2020, hay 50 millones de casos de Alzheimer en el mundo, de demencia, y para dentro de 30 años esta cifra se prevé que se va a triplicar hasta los 152 millones de casos en el mundo. El Alzheimer es el 50-70% de las demencias, ¿no? Y bueno, en España actualmente hay unos 800.000 casos. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos, más frecuente en mujeres, ¿no? Y es mucho más frecuente en personas mayores de 65 años. Y bueno, nuestra sociedad de neurología pues dice que hay al menos un 50% de los casos más leves que aún están sin diagnosticar. Eh, Como sabéis, pues el Alzheimer cuesta mucho dinero, da mucha discapacidad. Se estima que el coste total en España del tratamiento de Alzheimer es del 1,5% del PIB. El 8% del total de las defunciones en 2023 fueron debidas a demencias. Y lo más importante de esta diapositiva, igual de la charla de hoy, es que se estima que hasta el 35% de los casos de Alzheimer se pueden atribuir a 9 factores de riesgo modificables, que serían la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la depresión, la inactividad cognitiva, la hipoacusia y el aislamiento social. Y actuando contra estos factores, pues se podrían evitar entre 1 a 3 millones de casos de Alzheimer en el mundo. En cuanto a la fisiopatología, pues actualmente pues, la enfermedad de Alzheimer sigue sin estar de todo claro, ¿no? De siempre, yo creo que a todos nos han explicado, ¿no? Que el depósito de beta-amiloide en forma de placas más la fosforilación anormal de la proteína tau formando villos neurofibrilares son los cambios neuropatológicos básicos de la enfermedad de Alzheimer y se ha investigado siempre desde esos conceptos, ¿no? Muy rápido, la hipótesis del beta-amiloide, como sabéis, tenemos la proteína precursora de amiloide que está en la membrana de la mayoría de las neuronas, que por la vía normal, que sería la no amiloidogénica, a través de la alfa secretasa y de la gamma secretasa, pues se forman partículas que no serían tóxicas ni darían enfermedad, ¿no? Pero en cambio, cuando participa la beta secretasa y luego la gamma secretasa, sí que se producen estas partículas, estos compuestos de A beta, ¿no? Que son los que se cree que son los que inician la enfermedad, ¿no? Porque estos monómeros inicialmente se van agregando en forma de oligómeros, que sería la forma como más tóxica y que más riesgo tiene de producir enfermedad. Y esto se sigue agregando en fibrillas y luego en placas, ¿no? Y esto da como una cascada donde se produce estrés oxidativo, neuroinflamación, fosforilación de la tau, toxicidad sináptica, pérdida de neuronal, etc., hasta que se produce una atrofia del cerebro y al final una pérdida de función y una demencia, ¿no? Así muy resumido. Esta gráfica que yo creo que habréis visto todos también, pues esta hipótesis lo que dice es que inicialmente pues se comienza con una acumulación de beta-amiloide, posteriormente se comienza con una disfunción sináptica,
después se produce daño mediado por la proteína tau, hasta que ya más adelante se produce una neurodegeneración con una atrofia cortical y ya un poquito más adelante ya vemos síntomas, ¿no? Síntomas cognitivos y ya más adelante pérdida de función y demencia. Esta que es parecido, pero es muy importante aquí, que aquí en la parte de abajo izquierda nos dice que si tenemos copatología, otras enfermedades o los factores de riesgo que he comentado anteriormente van a desplazar estas curvas, ¿no?, de deterioro cognitivo y demencia hacia la izquierda, y entonces al final con la misma carga de amiloide, con el daño producido por la tau, pues vamos a tener antes enfermedad. En cambio, si tenemos una buena reserva cognitiva, va a pasar lo contrario, la curva se va a desplazar hacia la derecha y al final vamos a necesitar más daño, ¿no?, más carga de beta-amiloide para que se produzca la enfermedad. Pero bueno, el problema que tiene esta teoría es que en los últimos años pues, han aparecido muchas críticas, ¿no?, a ella. Aquí hay un artículo que da hasta 15 críticas, ¿no?, pero bueno, da argumentos a favor y en contra, ¿no? Y yo, pues, si me permitís la broma, yo creo que ni mi novia, con 8 años que vamos de relación, puede darme 15 críticas así tan bien argumentadas, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí tenemos un problema, ¿no? Y por comentar alguna, pues se ha visto que hay una pobre relación entre los depósitos de beta-amiloide y la clínica. Hay muchas personas, muchos sujetos que tienen depósitos altos de beta-amiloide y no tienen ningún tipo de síntoma. Y luego fármacos que se han probado en el pasado que han limpiado este beta-amiloide, ¿no? Se ha visto que no ha tenido ningún efecto, ¿no?, en la mejora cognitiva. Y luego tenemos este artículo que fue publicado hace ya bastantes años en Nature, que ha sido la base para muchos estudios que se han hecho posteriormente y también para estudios en fármacos y en ensayos. Y hace poco se ha visto que falsearon las imágenes, las manipularon y se han tenido que retractar hace poco. Entonces, claro, esto resta credibilidad, ¿no?, bastante a toda esta hipótesis. Aunque sí que hay que decir que igual no explica todo el proceso de la enfermedad, pero sí que se ha visto que esto sí que es muy importante, ¿no? Pero ahora mismo el pensamiento que se tiene es que aquí hay más cosas, ¿no? Hay otras hipótesis que se están estudiando, por ejemplo, pues bueno, la hipótesis colinérgica, los fármacos que damos, ¿no? Ahora mismo son fármacos que actúan aquí, ¿no? Igual que también en cuanto a la vía del glutamato, ¿no? Pues ahora hay muchas teorías que se están estudiando, se están haciendo fármacos para esto y seguramente el futuro nos lleve a una combinación de fármacos que aborden todas estas vías, porque ahora mismo no tenemos una sola que nos explique la enfermedad. Y bueno, si yo os pregunto qué entendemos por enfermedad de Alzheimer y cerramos los ojos, ¿no?, yo creo que todos tendremos una idea en la cabeza de lo que entendemos por alguien que tiene Alzheimer, porque o todos conocemos a alguien o hemos visto algún paciente con Alzheimer, ¿no? Yo, si me preguntáis, pues yo sí, yo digo, yo lo puedo tener bastante claro, ¿no? Pues una persona mayor con fallos de memoria que va perdiendo independencia, ¿no? Pues bueno, eso sería la forma típica, que sería la forma amnésica, ¿no?, que es la mayor parte de los casos. Pero luego, pues ahora hay otras formas atípicas que también pueden ser Alzheimer, ¿no?, como variantes visoespaciales, la variante logopénica, la disejecutiva y de inicio motor. Pero realmente yo no sé si tenemos tan claro qué es esta enfermedad o este síndrome, porque desde 1984 ahora no paran de salir criterios diagnósticos cada poco tiempo, ¿no? Entonces yo la verdad es que cuando empecé a estudiar esto de R1 yo no me aclaraba, porque es que había muchos criterios diagnósticos en vigor, ¿no? Y en el último año, en 2024, han salido dos, que ahora vamos a repasar muy breve, ¿no?, que realmente pues están un poco enfrentados, ¿no? Entonces, la idea que se ha tenido de la enfermedad, ¿no?, era un pensamiento clínico patológico de la enfermedad, y esto, con el paso de los años, ha evolucionado hacia un pensamiento clínico biológico, ¿no? Pero ahora recientemente hay un grupo de trabajo que piensa en esta enfermedad como puramente biológica y otros que defienden que es clínico biológico, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues en estos criterios de 2024 del grupo, la Asociación de Alzheimer, lo que nos decía es que nosotros podemos hacer el diagnóstico de Alzheimer puramente solo con biomarcadores que veis aquí en el core 1, ¿no?, que serían pues, el beta-amiloide líquido celarroquídeo, la fosfotau, el PET de amiloide.
Si tiene uno de estos positivos, ya podemos decir que es un Alzheimer, aunque no tenga ningún síntoma, ¿no? Entonces, otro grupo, no, perdón, este es el mismo. Entonces, ya un paciente sin síntomas, pero con biomarcadores positivos, ya lo ponen en un estadio 1 de enfermedad de Alzheimer. Entonces, al poco tiempo de publicar esto, el otro grupo, ¿no?, se puso las manos en la cabeza y dijo, pues yo tengo que sacar otro rápido, ¿no? Y estos sí que defienden que para hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tienes que tener un síndrome clínico típico de enfermedad de Alzheimer o clásico, ¿no?, o con sus variantes atípicas, con la presencia de biomarcadores, ¿no? Si no, no se puede llamar que esto es una enfermedad de Alzheimer. Se podrá llamar otra cosa, como veis aquí, pero no se puede decir que es una enfermedad de Alzheimer. Y bueno, aquí pues en el mismo artículo pues se ven las diferencias entre uno y otro que no vamos a entrar. Como tratamientos que tenemos actualmente, pues como sabéis tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa y los anti-NMDA, ¿no? Pues donepezil, ribostimina, galantamina y memantina, que parece que sí que hacen algo, ¿no?, aunque no hacen mucho, pero bueno, los estudios dicen que comparado con el placebo sí que hubo una mejoría en una escala cognitiva y esto lo dan equivalente a una declinación natural esperada en un periodo de 6 meses. Esto quiere decir, ¿no?, que parece que los enfermos con estos tratamientos y con placebo, ¿no?, los que llevan el tratamiento tardaban 6 meses más que los demás en llegar al mismo punto de deterioro. Y luego tenemos un montón de tratamientos sintomáticos para, pues, cuando tiene alteración del sueño, alteración del comportamiento, etc. Entonces, bueno, si os acordáis de nuestro paciente, tenía pendiente el estudio neuropsicológico, donde nos dice pues, que tiene un cuadro compatible con deterioro cognitivo leve, más de tipo amnésico, hipocampal, pero también con alteración del lenguaje y de las funciones ejecutivas, pero más leve, ¿no? Pues este señor está preocupado por su enfermedad y ha visto en las noticias de que ha salido un fármaco nuevo para el Alzheimer, ¿no?, que va muy bien. Y bueno, pues le explicamos un poco todo y decidimos hacerle una punción lumbar, ¿no?, para tener más datos para confirmar el diagnóstico y que sale pues, compatible con una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, según los dos criterios que hemos visto anteriormente, tanto unos como otros, pues este señor se podría hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Estadio 2 en uno y un estadio muy leve en el otro. Entonces ya vamos a pasar a hablar de las terapias antibeta amiloide. Como sabéis, pues estos tratamientos son anticuerpos monoclonales que se dirigen selectivamente contra el beta amiloide con el objetivo de reducir la carga de beta amiloide cerebral e intentar ralentizar la progresión del deterioro cognitivo en etapas tempranas, de la enfermedad. Ahora mismo tenemos algunos fármacos de segunda generación. Eso quiere decir que los de primera generación fracasaron todos o tenían efectos adversos muy graves, ¿no? El que se va a aprobar, el que está aprobado ya y que veremos pronto si no pasa nada es el lecanemab, que sobre todo actúa sobre las protofibrillas, que parece ser que son las más tóxicas y las que más riesgo de producir enfermedad dan. Y luego estos fármacos los vamos a ver rápidamente, porque por ejemplo el aducanumab, que tuvo una vía de aprobación acelerada en junio de 2021 por la FDA, la EMA en cambio recomienda denegación, pero bueno, este fármaco el laboratorio en 2022 lo retiró por falta de eficacia y porque querían centrar sus recursos en otros fármacos. El donanemab, en cambio, sí que está aprobando en Estados Unidos. Ya tuvo una aprobación tradicional en 2024 y en cambio la EMA pues no, aquí no recomienda, recomienda denegar la autorización. Y el otro fármaco de segunda generación que tendremos es el gantenerumab, que esto directamente el laboratorio suspendió el desarrollo por falta de eficacia. El que vamos a ver aquí es el lecanemab. Este también está en Estados Unidos, ya desde julio del 23 tiene una aprobación tradicional para la comercialización. Y aquí en Europa la EMA en julio del 24 hizo un informe desfavorable, pero después en noviembre del 24 pues hizo una recomendación positiva con restricciones y como hemos visto hace nada, un mes, la Comisión Europea ha autorizado la comercialización, ¿no? Este es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina gamma 1 humanizado dirigido contra las formas solubles agregadas, oligómeros y portofibrillas, y las formas insolubles de A beta. Se une preferentemente con mayor afinidad a las protofibrillas tóxicas, que son las que más causan enfermedad, con una selectividad de 10 a 15 veces mayor respecto a las fibrillas y una selectividad más de 1000 veces mayor respecto a los monómeros de A beta. El estudio por el que se aprobó es el estudio Clarity, donde se coge una población de 1.795 pacientes, se randomizó 1:1 a
al fármaco que se administraba vía intravenosa a una dosis de 10 miligramos por kilo una vez cada 2 semanas. Y bueno, el endpoint primario y secundario pues eran los resultados en test cognitivos que se pasaban, ¿no? Los criterios de inclusión, pues a destacar que se incluían pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer leve, había que demostrar patología amiloide y pues se incluyeron pacientes de entre 50 y 90 años. Como criterios de exclusión, pues bueno, hipersensibilidad al fármaco y luego factores de riesgo de tener una hemorragia intracraneal, que sería, bueno, luego lo veremos, pero bueno, sería una neuroimagen con hemorragias de más de 1 centímetro previas o más de 4 microhemorragias, edema vasogénico, por ejemplo, tener un aneurisma o una malformación vascular. En cuanto a eficacia, pues sí, respecto al placebo se vio que a los 18 meses, ¿no? Pues sí que había una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia del 27% entre el placebo y este fármaco. Y también en los estudios de extensión a 33 meses se vio que esto se mantenía. Los endpoints secundarios también se vio una diferencia estadísticamente significativa y en cuanto al porcentaje de placas de beta amiloide, no, pues sí que se vio que sí que limpió mucho beta amiloide cerebral. Un punto muy importante y que lleva mucha controversia a estos fármacos es la seguridad, porque se ha dado una cosa que se llaman los ARIAs, que yo no conocía hace unos años, no sé si podían existir, que son anormalidades de la imagen relacionadas con el amiloide, ¿no? Esto se puede ver de forma espontánea en pacientes con enfermedad de Alzheimer por la presencia de amiloide en las paredes de los vasos, pero también se ha visto que se producen por el uso de estos fármacos. En los que pacientes que han utilizado el fármaco pues tienen más incidencia de tener las ARIAs, ¿no? Pero bueno, las ARIAs que son, pues hay dos tipos. Las áreas E, que son áreas con edema que se puede observar en la resonancia como pues, edema cerebral o efusión sulcal. Y luego tenemos las áreas H, que son áreas con depósitos de hemosiderina, incluidos microhemorragias y siderosis superficial. Aquí tendríamos por imagen lo que sería un área E con edema del parénquima y aquí un área E con efusión sulcal. Y aquí pues tendríamos un área H con microhemorragias, que son los puntitos estos negros que están marcados por las flechas rojas. Y luego pues también veríamos aquí siderosis superficial. Entonces lo que se vio en el estudio es que los sujetos que eran homocigotos para el alelo 4 de la ApoE tenían mucho más riesgo de tener estos episodios de ARIA, ¿no? Estas reacciones. Y también se vio que pacientes con angiopatía amiloide tenían más riesgo y también se vio un poco más de riesgo en pacientes anticoagulados, ¿no? Entonces, claro, pues aquí dicen que hay que tener mucho cuidado con los pacientes anticoagulados o con los que se van a administrar tratamiento trombolítico. Entonces, las indicaciones que hay ahora mismo para este fármaco es que estará aprobado para tratamiento del deterioro cognitivo leve o demencia leve a causa de enfermedad de Alzheimer. Es imprescindible demostrar la presencia de beta amiloide mediante diagnóstico por imagen o otros métodos, que en este caso ahora mismo sería el líquido cefalorraquídeo. Los pacientes no pueden ser portadores de homocigotos del ApoE4 o si son heterocigotos hay que demostrar patología amiloide confirmada y estaría contraindicado en pacientes con trastornos hemorrágicos que no estén adecuadamente controlados. Si tenemos hallazgos en la resonancia de hemorragia intracerebral antes del tratamiento, más de 4 microhemorragias, siderosis superficial o edema vasogénico u otros hallazgos que sean indicativos de angiopatía amiloide cerebral y pacientes que estén en tratamiento activo con anticoagulantes. ¿Cómo se administra? Antes de iniciar la administración hay que hacer una resonancia para ver que no tiene nada de todo esto que hemos comentado y luego pues se administra vía intravenosa cada 2 semanas. Antes de la 5ª infusión hay que hacer una resonancia de control, antes de la 7ª hay que hacer otra y antes de la semana 14 hay que hacer otra resonancia. Y siempre pues hay algún paciente que tenga síntomas compatibles con ARIA o pues hay que evaluarlos clínicamente y hacer una resonancia. Entonces, pues lo que he comentado, ¿no? Los primeros 18 meses se administra una vez cada 2 semanas, lo que he dicho de las resonancias, y después de los 18 meses se puede seguir con el tratamiento y aquí sería una vez cada 4 semanas, ¿no? Y para seguir con el tratamiento ni nos piden resonancias adicionales
ni nos piden que hagamos test para medir la cantidad de amiloide, no sé, esto a mí me parece un poco raro, pero bueno. En cuanto a las áreas, ¿cómo se evalúan y qué tenemos que hacer? Pues para el área E y para el área H es muy similar, ¿no? Tenemos que valorar si los pacientes están asintomáticos o tienen síntomas leves, que serían que se notan algo, pero pueden seguir haciendo sus actividades, o moderados graves, cuando no pueden seguir haciendo sus actividades. Y según esto y los hallazgos en la resonancia, ¿no? Pues vemos aquí, hacemos un estadiaje y según donde entre, pues o puede continuar el tratamiento o hay que suspenderlo definitivamente o suspenderlo y ya según evaluación clínica ver si se sigue o si no. Esto es lo mismo para área H y los hallazgos en la resonancia que nos dicen si es leve, moderado o severa sería esto de aquí que ahora mismo no vamos a entrar. Entonces, nada, nos hemos transportado al futuro, ¿vale? Estamos en 2026 a finales o casi 2027 y el fármaco ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces vemos a Juan otra vez en la consulta y parece que ha progresado, ¿no? Hay cosas en el trabajo que ya ha dejado de hacer y las hace su mujer, pero bueno, ha progresado de forma muy leve. Nos dice que quiere empezar tratamiento con este fármaco. Entonces, nada, pues tenemos que hacer el genotipado del ApoE para ver si es portador del ApoE4, que en este caso no es portador de ninguno de los alelos. Tenemos que repetir la resonancia para ver cómo está. Pues bueno, tiene un poquito más de atrofia, pero no hay microsangrados y no hay otras alteraciones. No ha tenido en este tiempo nuevas enfermedades ni ha recibido nuevos tratamientos. Y entonces, pues bueno, decidimos empezar el tratamiento con este fármaco, ¿no? Con Leqembi. Y todo va bien, no tiene efectos secundarios, está sintomático, pero bueno, en la reso de control de la semana 7, que es la primera que le toca, vemos esto aquí, ¿no? En la imagen, ¿no? Y entonces, pues aquí, pues claro, necesitamos a los radiólogos para que nos digan dónde estamos, ¿no? Pues bueno, en este caso vemos una hiperintensidad de la secuencia FLAIR, aquí cortico, un poco subcortical, ¿no? Pero bueno, es pequeña, es única, entonces bueno, esto se puede decir que es un área E leve y como el paciente no tiene síntomas, pues con este algoritmo, ¿no? Este cuadro, pues podría continuar con la administración del tratamiento. Futuro próximo, muy rápido. Vienen los biomarcadores plasmáticos, que parece que esto va a revolucionar un poco el diagnóstico, ¿no? Sobre todo si se utilizan bien. Hay muchos biomarcadores en plasma que se están investigando y ensayos clínicos ya están, pero bueno, el más prometedor, que mejor se ve que va, es el fosfatau 217, es el que más rendimiento tiene y tiene tanto rendimiento que la mayoría de autores lo consideran equivalente a las pruebas de líquido cefalorraquídeo para identificar la positividad del amiloide beta. Y luego no vamos a entrar, pero actualmente hay un montón de ensayos clínicos en marcha, ya no solo en fármacos modificadores de la enfermedad, sino también en tratamiento sintomático. Y bueno, pues lo que se está viendo es que ya no solo se hacen ensayos y estudios en fármacos contra la beta amiloide, sino se está haciendo estudios con fármacos en todas las hipótesis que hemos visto, ¿no? Y ya como conclusiones, puedo decir que la enfermedad de Alzheimer representa una emergencia sanitaria creciente con un enorme impacto socioeconómico y una gran proporción de casos aún sin diagnosticar, que las terapias antibeta-amiloide ya son una realidad y aunque no constituyen una cura, han supuesto un cambio de paradigma al ser los primeros tratamientos que son considerados modificadores de la enfermedad. Sin embargo, la eficacia que han demostrado, pues, aunque estadísticamente es significativa, es modesta. Además, puede producir efectos adversos graves y solo un grupo limitado de pacientes va a poder beneficiarse de ellos debido a los estrictos criterios de seguridad. La erupción de biomarcadores plasmáticos, especialmente el fosfatau 217, pienso que va a revolucionar el diagnóstico precoz y va a facilitar el acceso a estos tratamientos en el futuro. Y bueno, el futuro inmediato apunta tanto a la optimización de los fármacos antibeta-amiloide, ¿no? Por ejemplo, estos fármacos ahora se tienen que administrar por vía intravenosa en hospital de día, ¿no? Ya hay estudios para que sean administrados de forma subcutánea, ¿no? Pero sobre todo yo creo que va a avanzar hacia el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a otras dianas terapéuticas. Y bueno, a mí lo que más miedo me da de todo esto es que va a suponer un enorme reto organizativo, económico y asistencial y habrá que hacer una reestructuración de los recursos diagnósticos y de seguimiento si queremos tratar y seguir a estos pacientes. Y nada, aquí muchas fotos que tengo, ¿eh? Los neurólogos nos hacemos fotos la mayoría de veces en la cafetería o en el ascensor, ¿eh? Y ya está.
run away.